Es el momento de hablar de los modelos de comunicación. Durante el semestre hemos estudiado ya diversas teorías, las cuales podemos entender como un conjunto de ideas que, al relacionarse entre ellas, intentan explicarnos un fenómeno. Pero, ¿qué es un modelo de comunicación? Son representaciones gráficas, muchos de ellos se desprenden de las mismas teorías y que intentan también explicarnos un determinado fenómeno. Para Jacobson, quien fue un lingüista, considera que el rol principal dentro de la comunicación está dado por la intervención que entrega el lenguaje en el mismo acto comunicativo. Estas funciones son desarrolladas o lideradas por cada elemento del proceso de comunicación. Por un lado tenemos el emisor, por otro lado tenemos el receptor, luego también se identifica por supuesto un mensaje, que es el que se vehiculiza entre emisor y receptor, y además de ello tenemos tres elementos que se consideran en el proceso: el contexto, el contacto dado por un canal y el código. Las funciones que determina el autor Roman Jacobson son 6. Por un lado está la función emotiva, luego la función conativa, la función referencial, la función fática, la función metalingüística y la función poética. Cuando en el acto comunicativo resalta una función emotiva, es porque el emisor intervino con mayor fuerza en cuanto al lenguaje. El mensaje se centra en las emociones y en los sentimientos que radican en el emisor. La función conativa, en tanto, es cuando el lenguaje concentra toda su fuerza en el efecto que produce el mismo mensaje en el destinatario. Cuando hablamos de función referencial, es porque el lenguaje concentra su foco en el contexto que se presenta en el acto comunicativo. Es aquello a lo que se refiere el mensaje. En cuanto a la función fática, es cuando el lenguaje cumple la función de mantener y controlar los canales abiertos. Es decir, es una función que desarrolla los determinados canales del proceso comunicativo. En cuanto a la función metalingüística, este rol lo cumple más bien el código que adquiere el proceso comunicativo. Se refiere a la forma, es una especie de metalenguaje. También tenemos la función poética, cuyo rol lo desempeña el propio mensaje. Es decir, cuando se focaliza el rol y la importancia en el mismo mensaje, es porque estamos desarrollando una función poética. De esta forma, el modelo de Jacobson entonces nos presenta dos elementos que debemos considerar. Por un lado, los 6 elementos que intervienen en el proceso de comunicación, desde el emisor hasta el receptor, y luego cada uno de estos elementos qué funciones cumplen en relación con el lenguaje. De esta forma, podremos conocer entonces cuál es el rol o el énfasis que debemos entregar dependiendo de la figura y el protagonismo que va a desarrollar en el acto comunicativo.